Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joan Núñez Torres y nos vemos nuevamente en una clase más de anatomía humana. El día de hoy vamos a ver sobre el tejido óseo. Recuerden que en las clases pasadas ya habíamos visto el tejido cartilaginoso, que es un tipo de tejido conjuntivo. Ahora vamos a ver otro tipo de tejido conjuntivo, que es el tejido óseo. Y vamos a empezar con sus características, como es lo primordial. Presente, principalmente es una característica. La pregunta si es vascular o avascular. Recuerden que vascular quiere decir que presenta vasos sanguíneos y avascular lo contrario. Si es inervado presenta nervios y si es anervado lo contrario. El tejido óseo es vascular e inervado. Es decir, presenta vasos sanguíneos y a la vez presenta nervios. Es por eso que cuando nos fracturamos un hueso sentimos dolor. Presenta menor células o menos cantidad de células, represento con un signo negativo, y mayor cantidad de sustancia intercelular. Tejido de alto metabolismo. Bien, que presenta varias reacciones. Y como ya lo había mencionado en el inicio, es una variedad de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo presenta variedades, como ya lo habíamos visto, el tejido cartilaginoso, el día de hoy el tejido óseo, y en la siguiente clase, que se separará en dos videos, el tejido sanguíneo. Ahora pasamos a las variedades de tejido óseo. Aquí tenemos un hueso partido o hecho un corte coronal que divide en la parte posterior y anterior. Tenemos en su interior de un hueso largo, presenta dos partes: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, o también llamado trabecular. El tejido óseo compacto, o también llamado denso, se ubica en la diáfisis. ¿Qué quiere decir diáfisis? Diáfisis es lo mismo que decir cuerpo, es decir, esta zona de aquí que está subrayada de negro. Se ubica en la diáfisis de huesos largos. Este es un hueso largo. Como también puede ser el húmero, el, el hueso del húmero. Se compone de osteona. Las osteonas es esta de aquí. Esto se encuentra en su interior del tejido óseo compacto. Es como que su célula principal. Tenemos las laminillas óseas, que son las de amarillo, el conducto de Haber y el osteocito, que son las partes de negro. El osteocito es una célula del tejido óseo. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Y en el canal medular aloja la médula ósea amarilla. Bien, esto es una pregunta clave. En el canal medular se aloja la médula ósea amarilla, y que pertenece al tejido óseo compacto o denso. Ahora, el tejido óseo esponjoso se ubica en las epífisis y parte de diploide. Las epífisis son los extremos del hueso, es decir, esta parte de aquí y esta parte de aquí. En las epífisis de huesos largos. ¿Y de qué se compone? Se compone de trabéculas. Las trabéculas, de ahí viene su nombre, tejido óseo esponjoso o trabecular.
Las trabéculas son estas especies de aquí, que se encuentran en los extremos y en su interior del hueso, que es como si hubiese tela de araña, pero seca, y deja pequeños agujeritos. Esos son las trabéculas. Siguiente punto. En la epífisis y diploe, la epífisis es esto y la diploe es casi la unión entre la diáfisis. Alojan a la médula ósea roja, mientras que aquí aloja la médula ósea amarilla, el canal medular. En el tejido óseo esponjoso o trabecular aloja a la médula ósea roja en la epífisis y diploe. Bien, terminado eso, vamos a pasar con el punto número 3, hablando sobre sus componentes del tejido óseo. Bien. Bien, continuando con la siguiente pizarra, ahora vamos a hablar sobre los componentes y empezando con las células, que son tres. Tenemos al osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Empezamos con el osteoblasto. Bueno, el osteoblasto es una célula joven y a la vez activa. Secretan a la matriz ósea y son estimuladas por la calcitonina o lo que vendría a ser el ejercicio físico o la actividad física y por los estrógenos. Bien, el osteocito, que ya lo había mencionado en la pizarra anterior, que se encuentra en el tejido óseo trabecular o esponjoso, es una célula, lo contrario al osteoblasto, es una célula madura e inactiva. No secretan a la matriz ósea, es todo lo contrario al osteoblasto. Y lo más importante y destacar, no realiza mitosis. No realiza mitosis. ¿Qué es mitosis? Lo que vendría a ser la división celular, que bueno, es en pequeño resumen, presenta periodos el G1 cuando aumenta su tamaño, el G2 ya pasa la fase S, la que se realiza la duplicación del ADN, la fase G0 donde se toma un tiempo a la célula o las células para especializarse, puede ser óvulos, neuronas. Eso es mitosis, es la división celular. Y por último tenemos al osteoclasto. Por su representación es una célula multinucleada porque presenta varios núcleos. En su borde es rugoso, es decir, presenta microvellosidades. Es móvil, es grande y derivan de la función de monocitos. Realizan la, dato importante, resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? La destrucción del hueso. Y se encuentran en aquí con otro color, las lagunas de Hauship. Se encuentran en las lagunas de Hauship. Bien, terminado con las células, ahora vamos a pasar a la matriz, al periósteo y al endósteo. Y con eso estaríamos culminando con esta clase de hoy.
Bien, para terminar con esta última pizarra, siguiendo con los componentes, ya vimos las células, ahora vamos a ver la matriz, que se divide en porción inorgánica y la porción orgánica. La porción inorgánica brinda rigidez o también lo que sería dureza. Presenta los cristales de hidroxiapatita. La porción orgánica, a lo contrario de rigidez o dureza en la inorgánica, brinda resistencia. Y contiene colágeno tipo 1. Bien, ahora el periósteo. Etimológicamente, el prefijo peri significa rodear. Habíamos visto en el tejido conjuntivo a la célula del pericito, que rodea al capilar. Y el prefijo osteo, que significa hueso. Entonces, peri, rodear, osteo, hueso. Entonces, ¿de qué se encarga el periósteo? Ustedes mismos se pueden responder. Es una membrana que recubre o que rodea al hueso. Presenta la capa externa e interna. La capa externa presenta un tejido, que es el tejido conjuntivo denso irregular. En la clase de tejido conjuntivo vimos al tejido denso, regular e irregular. El regular, que presenta fibras en orden, siguiendo un orden, y el irregular, lo contrario, que vendría a ser esto, las células en desorden, que no son paralelas ni siguen un orden. La capa interna contiene células progenitoras, que se encarga de originar a los osteoblastos, que es una célula del tejido óseo, y su función es el crecimiento en grosor y la reparación ósea. Y por último, el endostio, etimológicamente endo, que significa en el interior, y el osteo, que significa hueso. Entonces es una membrana que recubre cavidades internas. Es una membrana que recubre cavidades internas, como por ejemplo el canal de Haber, que lo habíamos visto en las ostionas, y el canal medular en el tejido óseo compacto o denso. Y su función es nutrir al tejido, en este caso el tejido óseo. Bien, con esto hemos terminado la clase el día de hoy de tejido óseo. Muchas gracias por haber llegado acá. Dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la siguiente clase vamos a ver otro tipo de tejido conjuntivo especializado, que es el tejido sanguíneo, que lo voy a dividir en dos videos porque es una clase amplia. Veremos el tejido sanguíneo. Muchas gracias.